Esto es Málaga Value, tu podcast de finanzas e inversión. Episodio 18. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Aquí hablamos un sábado por la mañana malagueño y hoy continuamos la senda de programas que iniciamos en el anterior podcast con Juan Francisco, hablando de estados financieros, balance, cuenta de pérdida y ganancia y demás. Hoy tenemos una baja sensible que es nuestro compañero Quique, que tiene un problema de salud menor, no os preocupéis, menor, pero que le imposibilita estar hoy con nosotros y bueno, le mandamos un saludo. Juan Francisco, Che, ¿cómo estáis? Buenas tardes, buenos días. Muy bien, gracias. Gracias además por seguir confiando en mí para estos episodios. Nada, gracias a ti. Che, ¿qué tal? Pues nada, muy bien, aquí estamos, de verano malagueño, como tú dices. Muy bien. Hace Vamos una a grabar temperatura, y... a la sombra hace una temperatura ideal. y la gente no tiene la suerte de ver tu enclave Bueno, y nada, grabar un podcast, hablar de lo que nos gusta y después playita, piscina, ¿no? Entiendo, ¿no? ajá. Muy bien, muy bien. Bueno, si os parece, recapitulamos un poco. En el anterior episodio, nuestro anterior podcast de Málaga Value, estuvimos hablando de la importancia los estados financieros como lenguaje para entender los negocios, ¿vale? Y básicamente en el anterior podcast lo que estuvimos hablando era, nombramos los estados financieros, los que había, por qué eran importantes. También estuvimos debatiendo que toda la información relativa para la hora de hacer una inversión, bien sea bursátil o bien sea en una empresa privada, tampoco nos lo pueden dar los estados financieros. Es decir, que tampoco perdamos un poco el norte de que los estados financieros es una parte de la información muy importante, pero no lo es toda. Y una vez que estuvimos charlando en general sobre los estados financieros, ya fijamos este episodio que vamos a grabar hoy, donde vamos a empezar a hablar de uno en concreto, que es la cuenta de pérdida y ganancia. Juan Francisco, cuando quieras, si quieres, empieza comentando un poco eso, la cuenta de pérdida y ganancia, nos hace una breve introducción y como siempre, nosotros lo hacemos interactivo, vamos charlando. Cuéntanos, cuenta de pérdida y ganancia. Vamos, antes de ver la cuenta de pérdida y ganancia como introducción, a mí mi resumen, me encanta el resumen que has hecho, Antonio. Las ideas que a mí me quedaron era la necesidad de construir un relato. Esto era una cita que hizo Quique de Damodarán, que buscando esta semana, es el autor de un fantástico libro, un pequeñito libro que se llama Pequeño Libro de la Valoración de Empresas, que acabo de ver, que si pincháis en Google tendréis un primer capítulo disponible en Planeta, que Antonio Hidalgo vi por Twitter, que también lo había comprado. Sí, lo hemos comprado, pero yo no lo he leído todavía. Yo lo vi también y que tiene una pinta fantástica, ¿no? Entonces, es saber que no, como tú bien has dicho, Antonio, no estamos hablando, antes de ponernos con los números, saber de qué hablamos, ¿no? Tenemos en la cabeza una estructura mental de qué tipo de negocio vamos a analizar. Que no todo vale en cualquier caso y los números, como decimos, que somos personas racionales y tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, y después la importancia de las cuentas anuales, ¿no? Primero era saber de qué vamos a hablar y segundo, que antes de ponernos con los números hay que leer las cuentas anuales. Yo puedo decir que le he echado a esto muchísimas horas de trabajo, muchísimas. Más luego pasar a Excel las partidas, los balances para analizarlo. Después pasar un documento Word, un montón de ideas, un montón de cuadros y en fin, muchísimas horas y luego sintetizadas pues en unos cuantos documentos, el Excel sobre todo. Es decir, que yo creo que en la finanza hay que saber inglés y hay que saber hacer un pequeño curso de Excel, ¿no? Con eso y con un poquito de contabilidad se llega lejos, pero el Excel me parece a mí que es clave. Entonces, hablando y empezando un poco por el principio, vamos a pensar en un equipo de fútbol. Vamos a construir el relato de lo que es un equipo de fútbol. Para empezar, las cuentas anuales se cierran el 30 de junio de cada año. La inmensa mayoría, yo diría, pues a lo mejor el 95% de las cuentas anuales, el ejercicio contable, el año en el que se calculan los beneficios, los ingresos y los gastos es el año natural. Pero hay determinados sectores donde se cierran en una fecha diferente.
por ejemplo, el Corte Inglés cierra el 28 de febrero. ¿Por qué 28 de febrero? Porque es el día en que terminan las rebajas, ha liquidado teóricamente todas las compras que había previsto para el año comercial y es la fecha más razonable. El 1 de marzo, digamos que empieza el nuevo ejercicio económico del Corte Inglés, ¿no? Empresas jugueteras, pues también cierran en diferentes empresas agrícolas. Dependiendo de los sectores, la fecha de cierre no siempre tiene que ser 31 de diciembre. En el fútbol, ¿cuándo acaba la temporada? Pues el 30 de junio, ¿de acuerdo? Pues las cuentas anuales del 30 de junio son la fecha de cierre de los equipos de fútbol. En el año, esto me lo apunto para la siguiente sesión o para el final. En la temporada que vamos a analizar, donde las cuentas anuales están disponibles, es la temporada 30 de junio de 2020. Ahí cayó la pandemia y las cuentas de resultados, si os acordáis bien, la Liga, los 6 últimos partidos de Liga, el equivalente a un 14 o un 15% de los ingresos, si nos damos cuenta, se hicieron en julio. Luego ahí, esto es para notas. Digamos que esto no es para los más iniciados, pero para notas es curioso, porque además gracias a Twitter, además me dice el nombre, Manuel Exma, ¿no? Un auditor que escribe sobre fútbol, las cuentas anuales, las grandes empresas auditoras que auditan a los grandes clubes, por ejemplo, Real Madrid y Barcelona, han decidido que el principio de devengo, esto, como digo, es para iniciados, no se aplica en el año 2020, es decir, que el año 2020 sigue cerrándose en junio y ahora los ingresos que se produjeron en esa primera quincena de julio estarán incluidos en las cuentas anuales de 2021. ¿Vale? Bueno, esto es para iniciados, pero bueno, en cualquier caso, la Liga de Fútbol Profesional, que ha publicado esta semana su informe económico-financiero anual que publica, todos los datos lo han ajustado para que los ingresos y gastos coinciden con la temporada deportiva. Han realizado un pequeño ajuste contable para que los datos sean comparables. Realmente, si tenemos que comparar una empresa, tenemos que comparar con su ejercicio económico, como he dicho antes, ¿no? O sea que si no lo he entendido mal, Juan, lo que han hecho ha sido que los partidos que se retrasaron por la pandemia y se salieron, digamos, del ejercicio contable, lo han vuelto a introducir por el devengo. Sí, el devengo lo han vuelto a introducir la Liga. El devengo... No, por el devengo no. Sí, al utilizar el principio del devengo, los datos, los ingresos producidos en julio están registrados en el año económico 2020-2021. ¿Qué quiere decir eso? Que en el año 2020, cerrado el 30 de junio de 2020, hay determinados ingresos, una pequeña parte de ingresos que no están incluidos en ese año. En el caso de Real Madrid y de Barcelona, la mayoría de clubes sí han utilizado, digamos, el criterio de gestión. La mayoría de clubes sí han metido estos gastos de ingresos que han producido en julio, sí lo han metido en el ejercicio contable de julio. Sin querer, porque no lo tenía previsto, hemos gastado aquí unos minutos para donde quizá algunos oyentes se pierdan. Nos olvidamos, ¿no? Digamos que la intención, nos olvidamos de este comentario, porque además las diferencias son pequeñas. Sabemos que 30 de junio se cierra la cuenta de resultados. Bueno, ¿qué tenemos una cuenta de resultados? Pero, Juan, voy a hacer, si te parece, un pequeño matiz. Es que nosotros, para aquellos que no escuchasteis el podcast anterior, que os recomendamos que lo vayáis escuchando para no perder la secuencia, ¿vale? Comentamos que queríamos poner como ejemplo, por salirnos un poco de las empresas habituales del IBE y demás, cuando hablemos de la cuenta de resultados, los ejemplos que vamos a tratar, y por dar un poquito de salsa, y porque son empresas que al ser no cotizadas muchas veces parece que no se analiza lo suficiente. Las empresas que vamos a tratar, viendo como ejemplo de analizar una cuenta de pérdida y ganancia, van a ser clubes de fútbol, van a ser en concreto Real Madrid y Barcelona. Entonces, por eso está Juan haciendo alusión precisamente a clubes de fútbol, ¿no? Para aquellos que a lo mejor no hayan escuchado el episodio anterior y digan, bueno, y estamos hablando de cuenta de resultados de clubes de fútbol, ¿por qué? Bueno, es por eso. Juan, continúa. Pues vamos a ver entonces la estructura de la cuenta de resultados. Yo me voy a fijar y a hablar como si estuviéramos hablando de una empresa normal. Bueno, los clubes de fútbol son empresas normales y las cuentas anuales están sujetas al Plan General de Contabilidad. Luego estamos hablando que hablamos de fútbol, pero podría ser Endesa o el Corte Inglés que lo he citado o ACS, cualquier empresa, ¿de acuerdo? Entonces, que por cierto, viendo lo de antes, hubo una persona en Twitter que nos respondió sobre las cuentas anuales. Las cuentas anuales de Barcelona
las memorias tenía 76 páginas, la de Real Madrid tiene 150 páginas, 155 páginas, el doble. La información que contienen es muchísima, es más que suficiente para tener una opinión. ¿Está toda? Pues es imposible que esté toda. Pero sí hay muchos datos curiosos que si uno entra, por ejemplo, en las cuentas anuales del Barcelona, se detalla lo que el Barcelona debe a otros clubes por los fichajes realizados. Hay unas cifras espectaculares, tanto en millones como en jugadores, ¿no? El que tenga la curiosidad. Ese dato no lo tiene en las cuentas de Real Madrid. Pero bueno, Real Madrid tiene muchísima información. Son realmente, y otras cuentas que yo he podido ver, más que suficiente para tener una opinión. Y después tenemos que entender que tampoco ahí se puede contar todo. Pero sí lo justo para poder opinar, que yo creo que es lo que vamos a intentar hoy con la cuenta de resultados. Bien, la cuenta de resultados lo que busca es obtener el beneficio del año, del ejercicio contable. Entre 1 de julio, en este caso, y 30 de junio, los ingresos ordinarios de una empresa, ¿no? Si es una empresa normal, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. A las ventas de una empresa normal, a lo que se dedica una empresa, en la jerga contable se le llama importe neto de la cifra de negocios. Si vamos a cualquier cuenta de resultados, es la primera fila de la cuenta de resultados, arriba del todo. Importe neto, cifra de negocios. En castellano más común, las ventas. Las ventas de aquello a lo que se dedica la empresa. Si nos vamos a la última fila de la cuenta de resultados, pues lo que vamos a tener es el resultado neto, ¿no? O el resultado después de impuestos. Normalmente tendrá que ser el beneficio después de impuestos, ¿no? Justamente por encima del beneficio después de impuestos, la partida que está abajo en la cuenta de resultados será el impuesto de sociedades, ¿no? No podemos hacer una idea, ¿no? Entonces, hemos visto el principio y el final. ¿Y qué puede haber en medio? Pues en medio, y esto es también un concepto de finanzas, ¿no? Porque al final estamos hablando de finanzas, que hemos dicho que la contabilidad es el lenguaje de la finanza, y estos conceptos básicos de finanzas que debemos poco a poco de ir aprendiendo, cuando que se van aprendiendo conforme vamos leyendo cosas. En medio de la cuenta de resultados, pues tenemos dos grandes partidas, ¿no? Los que se llaman resultados de explotación y resultados financieros. Las empresas se dedican, tienen su negocio, y a eso se llama resultado de explotación, ¿no? Tienen sus ingresos y sus gastos. Después, una cosa es el negocio, que en el balance veremos, que digamos que es la foto de la empresa, que está representado en el activo del balance, ¿no? La parte izquierda del balance, el activo, ahí están todos los bienes y derechos, ese es el negocio de la empresa. Pero una cosa es el negocio y otra cosa es cómo está financiada la empresa. Mientras que el activo, las empresas de los sectores serán más o menos parecidas siempre, porque cada sector se dedica a la actividad que se dedique, y por tanto las reglas del juego son iguales para todas las empresas. Luego los activos siempre van a ser parecidos. Sin embargo, la parte derecha, el pasivo y el patrimonio neto, es muy diferente. Cada empresa será un mundo, y lo vamos a ver en el Madrid y Barcelona. A mí, lo que yo he visto de Barcelona, no quiero, vamos poco a poco, no quiero hacer spoilers. No hagamos spoilers. No hagamos spoilers, ¿no? Pero realmente, en la parte de lo de la derecha, es cómo está financiada. Pues si una empresa tiene mucha deuda, ¿qué va a tener? Muchos gastos financieros. Pues por esto la cuenta de resultados divide claramente lo que es el resultado de explotación normal de la empresa de lo que es el resultado financiero, ¿de acuerdo? Porque la empresa, igual que puede tener deuda y pagar intereses, pues también cuando tiene tesorería en reserva, pues para nuevas inversiones, pues la empresa invierte esa tesorería, aunque sea mantenga en cuenta corriente, y es razonable que tenga unos ingresos financieros, ¿no? O determinadas inversiones. Juan, podemos decir que el resultado de explotación básicamente no tiene en cuenta la estructura de financiación de la empresa, sino simplemente el resultado de explotación es cómo yo, mi negocio, sea venta de helado, venta de ropa o un club de fútbol, mi core, lo que es el negocio, mis ingresos y los gastos que yo necesito de personal, de materias primas, de alquileres, para generar esa actividad, sin tener en cuenta cómo se financia, si la estoy financiando con fondos propios, si la estoy financiando con deuda bancaria, etc. Ese es el resultado de explotación. Eso, ¿vale? Y me acuerdo de Che, mucho, bueno, de vosotros, en el siguiente programa vuestro, antes de colarme aquí, ¿no? Por la fuerza de atrás, ibais a hablar del ROE y del ROA. Entonces, exacto, el ROA lo que mide es el resultado de explotación sobre el activo total de la empresa. Eso es lo que mide el ROE, ¿no? El resultado de explotación se llama rentabilidad económica, ¿no? O ROA, ¿no? Es cuánto tiene invertida la empresa, cuánto de grande es su balance, su activo, y con qué voy a ver la rentabilidad de esto, pues con el resultado de explotación, como tú bien dices, ¿no? Y el ROE, que nos estamos anticipando, ¿no? Para dentro de 2 programas quizás, porque los programas que vienen, si son balances,
no va a haber ratios, ¿no? Porque quedábamos que había que comparar quizás en la tercera fase para analizar un estado financiero y ver partidas de cuenta de resultados y cómo se relacionan con el balance. En la otro ratio fundamental de rentabilidad es cuánto ha puesto el empresario en la empresa. Nosotros como accionistas, ¿cuánto tenemos dinero ahí? El dinero invertido por los accionistas en la empresa es el patrimonio neto. ¿Cuánto le ganan los accionistas a su dinero invertido? Pues el resultado neto. Entonces, a eso se la rentabilidad financiera, eso es el ROE. ¿Cuánto gana la empresa en relación a lo que el empresario ha puesto ahí, ¿no? Es la otra medida, quizá la medida de rentabilidad por excelencia, ¿no? Y una vez que ya tenemos claro el concepto, porque lo ha dicho Antonio, el resultado de explotación, ¿de acuerdo? Por encima del resultado de explotación hay los gastos y por debajo de las ventas pues hay otras partidas, ¿no? Y hay dos fundamentales que requieren un mínimo de explicación. Está el concepto de amortizaciones y el concepto de EBITDA. Vamos a ver, voy a empezar por arriba, para acabar un poco en el EBITDA. El importe neto de la cifra de negocio son ventas. Eso no quiere decir que la empresa pueda tener otros ingresos de explotación. Si tiene subvenciones de explotación, estará en la partida de otros ingresos. Puede haber, si una empresa, por ejemplo, sin ir más lejos, Real Madrid y Barcelona, que he visto aquí la cuenta de resultados, si el Real Madrid tiene, se me ocurre, unos locales comerciales y los tiene alquilados, esos ingresos por esos alquileres, eso no es el negocio de Real Madrid. Real Madrid es un club de fútbol, vende fútbol, que ahora veremos las distintas, la estructura de la cifra de negocio, ¿no? Pero Real Madrid vende fútbol y obtiene ingresos vendiendo fútbol, pues gracias al estadio, gracias a los socios, gracias a las retransmisiones deportivas, gracias a las tiendas, pero el concepto de importe neto de la cifra de negocio no es otros ingresos, no son alquileres. Esto lo puede tener Madrid o Barcelona o no tenerlo, ¿de acuerdo? Por debajo de estos ingresos, pues lo que tiene cualquier empresa son las compras. Realmente, el Corte Inglés, por poner un ejemplo que no sé por qué se me ha metido en la cabeza, ¿no? O el Mercadona. En la estructura de cuenta de resultados, la partida más importante de Mercadona del Corte Inglés son las compras de sus existencias. Con ese margen bruto entre el precio de venta y el precio de compra, tiene que tener beneficios suficientes, margen suficiente para pagar al personal, para pagar la luz, para pagar teléfono, para pagar los transportes, para todo, ¿no? Y obtener un beneficio. Luego, ya tenemos las ventas, tenemos las compras, que en el caso del fútbol, el aprovisionamiento es insignificante. Un equipo de fútbol no compra como mucho existencia, las existencias que tienes en las tiendas, ¿no? El aprovisionamiento del material que gasta un equipo de fútbol es irrelevante completamente, ¿no? No procede. Entonces, la siguiente partida de importancia en un equipo de fútbol y en todas las empresas son los gastos de personal. Entonces, los gastos de personal normalmente es la partida más importante, ¿no? Y dependiendo del sector puede ser la más importante de las empresas, ¿no? Esto es lo que la empresa cotiza, paga de sueldos y salarios, ¿no? Y sueldos y salarios. Y a partir de ahí... Me imagino... partida... Sí. No, te comentaba que me imagino que en los clubes de fútbol el gasto de personal es la partida por excelencia. Por excelencia, ¿verdad? Pues mira, por excelencia, 68%, voy a redondear para no andar con decimales, 69% de los ingresos netos es el coste de personal en el Fútbol Club Barcelona, el 69% y el 59%, 10 puntos menos, en el Real Madrid, ¿vale? Entonces, en un club de fútbol, efectivamente, las dos partidas más importantes, más relevantes son gastos de personal y amortizaciones. Que ahora... Pues mira, ahí ya podemos empezar a ver diferencias. No digo por ir comentando un poquito y relacionándolo con el ejemplo que estamos tratando hoy, que son las cuentas del Real Madrid y del Barcelona, podemos ver que el Barcelona se gasta el 69% de lo que ingresa en personal, entendiendo que personal en los clubes de fútbol, pues fundamentalmente son los jugadores de fútbol, ¿no? Aunque también, lógicamente, tendrán utilleros, tendrán, el personal que está en los estadios, etcétera, etcétera, pero vamos, me imagino que la gran parte será los sueldos de los futbolistas. Un 69% de todos los ingresos se lo lleva el personal, mientras que en el Madrid, un 59%. Bueno, eso ya te da una idea, y empiezan a diferenciarse, ¿no? Sí. Yo creo, 10 puntos se me antojan muchos, como diferencia para dos grandes clubes de fútbol que son bastante comparables, ¿no? Sí, efectivamente. Se me antoja. No sé si después a la hora de compararlo con otros de su
de su importancia en Europa, como pueden ser, pues, no sé, el Liverpool, el Chelsea o el Paris Saint-Germain, no sé si estarán en la misma línea, pero de ahí detectamos una diferencia, ¿no? Perfectamente. En las cuentas de resultados de los equipos de fútbol se diferencia claramente lo que es personal deportivo del personal no deportivo. Y dentro del personal deportivo se diferencia la primera plantilla de lo que es, digamos, la segunda plantilla, el resto de la cantera, por así decirlo. Entonces vamos a tener siempre esos tres datos. Eso está siempre en la memoria. Y creo recordar, también está en el propio diseño de la cuenta de resultados que veremos en un equipo de fútbol, los gastos de personal ya vienen ese detalle, ¿no? Y después en la memoria pues tendremos esas partidas. Personal deportivo, personal no deportivo. Que tengo, por cierto, algunos datos curiosos de sueldos y eso, un poco plan sálvame, en plan cotilla, de cuánto ganan los directivos, por ejemplo, del Real Madrid, ¿no? Personal no deportivo. Y el deportivo se divide entre primera plantilla y segunda plantilla. El tope salarial se calcula con los datos de la primera plantilla y el resto, ¿no? Y la cantera, ¿no? Por así decirlo. Pero, muy bien, lo que ha dicho Che, voy a no intentar, que esto que nos lanzamos, vamos a no profundizar, pero como idea está bien, ¿de acuerdo? Yo quiero... Sí. Perdona, Juan, me ha llamado la atención el tema de lo que has comentado de la venta, la pantalla anterior que estabas poniendo. Quiero hacer un inciso. Nosotros estamos grabando el podcast y Juan ha preparado una serie de tablas, ¿vale? Vamos a intentar que el programa sea perfectamente comprensible para que nadie tenga esas tablas delante, porque la mayoría de gente que consume podcast pues lo hace pues como lo hacemos nosotros, caminando en la playa y demás. Pero aquellos que quieran, las tablitas que ha preparado Juan las vamos a poner en Twitter, ¿vale? Lo vamos a poner en nuestro Twitter de Juan y entonces, pues a lo mejor si queréis, como haremos alusión a algunas cifras y demás, pues tendréis esas tablitas. Me ha llamado la atención que precisamente por estructurar lo que es la cuenta de pérdida y ganancia, ¿vale? Por volver al origen. Empezamos por la línea de ventas y le vamos restando todos los costes, digamos, clásicos que tiene cualquier negocio. Compras o aprovisionamiento, gasto de personal, resto de gastos... Pero también se le incluyen los ingresos extraordinarios. Todavía, sí, Antonio. En el plan antiguo, los que tenemos una edad, podemos acordarnos del plan antiguo, pues lo que ahora vamos a ver que se llama EBITDA se llamaba antiguamente resultado bruto de explotación. Entonces, los resultados extraordinarios estaban por debajo y teníamos dos conceptos, resultado bruto y resultado neto de explotación. Pero con el nuevo plan contable, que ya tiene un montón de años, esto desapareció. Entonces, efectivamente, dentro de la cuenta de resultados, dentro del resultado de explotación, al final del todo aparecen otros resultados, que básicamente serían los resultados extraordinarios. Venta de inmovilizados. Un resultado extraordinario es, pues si yo vuelvo al Corte Inglés, que está vendiendo a centros comerciales porque lo vemos en la prensa. Corte Inglés tiene su cifra de ventas normales. Oye, que el Corte Inglés, porque tiene que vender, está vendiendo establecimientos que no son rentables. El beneficio que obtenga por esa venta es otro resultado. Está dentro de la partida de resultados de explotación, pero es otro resultado que a la hora de analizar el Corte Inglés, pues tenemos que tenerlo en cuenta de dónde viene el beneficio final, si viene de ingresos y gastos ordinarios y recurrentes o viene de resultados extraordinarios. En el caso del fútbol... Sí. Te voy a preguntar eso, Juan Francisco, entonces, en concreto. Porque, claro, hay muchos clubes de fútbol que al final cuadran sus contabilidades con ventas. Por ejemplo, el Sevilla, ¿no? El Sevilla siempre, históricamente, de hecho, su modelo de negocio para crecer ha sido la habilidad de este caso, de su director deportivo, que es Monchi, para comprar baratos jugadores, revalorizarlos y vender caros. En el argot del fútbol, las ventas de jugadores, ¿qué se considera? ¿Una actividad ordinaria o extraordinaria? ¿Un ingreso ordinario o extraordinario? Cada vez más en el argot del fútbol, a la hora de presentar resultados, pues como hacen las cotizadas, cuando presentan sus resultados, que muchas veces no encajan, las grandes cifras que vemos en la prensa no encajan con lo que tú ves en las cuentas anuales reales, ¿no? Entonces, a la hora de, y sobre todo en estos tiempos, en tiempos de crisis hay que maquillar las cifras, no se puede vender pesimismo, ¿no? Hay que dar buenos resultados. Siempre la tendencia es a incluirlo como parte de ingresos ordinarios, por así decirlo, ¿no? Pero contablemente, esto va a estar en la cuenta de resultados, en el apartado otros resultados, no es parte de la cifra del negocio. Por poner un ejemplo que a mí me lo escuché alguna vez y cuando puedo lo repito. Es decir, un club de fútbol no es una ganadería. Un club de fútbol no se dedica, no es una ganadería de toros bravos, no cuida toros para luego venderlos.
a una plaza de toros. El club de fútbol vende fútbol y para ello, pues efectivamente realiza fichajes o tiene su propia cantera, pero cuando vende un futbolista, ese resultado, ese beneficio o pérdida, porque también hay, que ahora lo veremos, o lo vamos a deducir fácilmente, que puede haber pérdidas a la hora de vender un futbolista, eso está dentro de otros resultados. Lo bueno que tiene el fútbol, y otra vez aquí como que me da miedo desviarme, vosotros me paráis, pero he preparado este cuadro con el informe de la Liga, que insisto, el informe de la Liga es un manual de finanzas en toda regla. Viene al final una lista de 2 o 3 folios con todos los conceptos utilizados. Entonces, teniendo cuidado, sabiendo lo que se lee, pero es espectacular la cantidad de cifras que meten. Claro, probablemente un poco volvemos a lo mismo, porque con muchas cifras uno se marea, ¿no? Y efectivamente en el informe de la Liga ellos incluyen los traspasos como ingresos, ¿no? Por eso cuando veamos... Aquí he hecho bueno, de hecho, me voy a desviar un poco para ver el sector. Y aunque enlaza al principio, estamos hablando de un sector fútbol y cuando veamos una empresa tenemos que ver cómo se comporta el resto del sector. Antonio, volviendo, lo de Monchi no tiene nombre. El Sevilla se ha convertido en un equipazo, en un equipo grande de España. Hace relativamente pocos años Sevilla pues estaba en segunda con el Málaga. Me acuerdo que un año subimos hace 10 o 12 años. Y a base de fichar, esto lo había hablado vosotros mucho en el fútbol, mucho en vuestro podcast, lo habla Luis García. Es más, yo ya no sé si os lo he escuchado vosotros, que también, o con Luis García, que escucho su podcast, la maleta de deporte, que está genial, ¿no? Pero los grandes, y de hecho, el año pasado en la pandemia, Monchi, yo lo recomiendo que lo busquéis, hizo unas masterclass, creo que fueron 13 o 14 vídeos de 20 minutos cada uno sobre explicando el método Monchi en YouTube. Sí. Genial. Monchi es muy conocido. Entonces, sí. el Sevilla es la releche de grande. Lo ha hecho gracias a un montón de años haciendo las cosas muy bien, ¿no? Utilizando, pues, o comprando muy barato a estrellas, futuras estrellas y vendiendo carísimo, ¿no? Aparte de su propia cantera. El fútbol... Precisamente lo que ha hecho ha sido, como comentaba Antonio, especializarse, como no podía tener rentabilidad vendiendo el fútbol, como tú dices, ¿no? Porque en realidad el club de fútbol lo que vende es fútbol, pero como si tú detectas que no eres capaz de vender todo el fútbol que necesitas para ser grande, ha cogido, digamos, una parte que en principio es extraordinaria del negocio y la ha convertido en su gran fuente de ingresos. De tal forma que ha podido hacerse grande gracias a esos resultados extraordinarios, que ya discutiremos si son extraordinarios o no son extraordinarios y tal. En principio son extraordinarios, pero lo que efectivamente Monchi ha conseguido es, de una cuenta de resultados cuyo core era más reducido, decir, bueno, pues si yo por aquí no puedo crecer, pues crezco por esta partida de resultados extraordinarios. Lógicamente, con un saber hacer, porque claro, eso no es fácil, ¿no? Comprar barato y vender caro no es fácil, pero que es lo que él ha conseguido. Yo sería un poco como en el IRPF, ¿no? Cuando nosotros hacemos el impuesto de la renta, pues tenemos nuestro sueldo, digamos, que sería por los ingresos recurrentes, normales y tal. Y después tenemos un ingreso extraordinario pues porque hemos comprado o hemos vendido una vivienda o hemos comprado y vendido acciones en la bolsa, etcétera, etcétera. Esos serían los ingresos extraordinarios. Hay quien, al final, esos ingresos los convierten en su gran fuente de ingresos. Pueden hasta dejar, digamos, su trabajo porque esa fuente de ingresos extraordinarios les va muy bien, ¿no? Pues yo creo que sería un poco la analogía con respecto a lo que el Sevilla ha hecho con el fútbol, ¿no? Claro, y en un sector tan competitivo como el fútbol, la primera división, donde no bajan 3, es que esto es el negocio de todos los equipos. Todos los equipos intentan hacer lo mismo, tienen que sobrevivir para no bajar. Entonces, mira, Tebas nos lo dice, el fútbol al final ya es un negocio, es rentable. Es decir, la Liga Española presenta beneficios en los últimos años, a diferencia de otras ligas. Nosotros llevamos un montón presenta beneficios en los últimos años. Este año 2021 ya vamos a tener unas pérdidas estimadas de 700 millones. ¿Por qué? Porque no ha habido precisamente los traspasos. ¿Qué pasó el año pasado? Vamos a recapitular un poco. El año pasado llega en marzo la pandemia. La liga termina en junio. Realmente ya todos los fichajes y los traspasos cuando se hacen en el periodo que va de junio a agosto, ¿no? Y en el mercado de verano. Luego todo ese beneficio de traspaso el año pasado en marzo ya estaba conseguido, ¿no? En las cuentas anuales que terminan en junio de 2020. Termina julio la competición y el mercado está cerrado. Y encima tenemos un año por delante, el 2021, donde no va a haber ingresos por estadios.
y además donde no ha habido ninguna posibilidad de obtener ingresos por estadio. Pues ¿qué ha pasado? Pues que la Liga, de tener toda la primera división, de tener un beneficio en 2020 de 114 millones, es decir, en los 6 últimos años, he hecho aquí la media, en los 6 últimos años, cada año de los últimos 6, la media ha sido un beneficio de 123 millones. Está hablando de la totalidad de los equipos de primera división. De la primera división. 700 de media, 123 millones de media cada año de beneficio neto, final, ¿vale? Después de todos los gastos y todos los ingresos. De hecho, en 2020, la Liga consiguió 114 millones de beneficios. ¿Qué sucede? Este año las previsiones son de 700 millones, ha dicho Tebas esta semana, ¿no? Eso es para el ejercicio 2020-2021. 2021. Que todavía no ha salido publicado. Que todavía no ha salido publicado, pero estamos en mayo. Esta semana se ha presentado el informe económico financiero que hemos hablado. Estamos en junio. Bueno, efectivamente, estamos en junio. Estas son las secuelas. Aquí está la previsión de 2021. Aquí he hecho un gráfico, ¿no? La previsión de 2021 es de que se pierda 790 millones. ¿De acuerdo? Entonces, por cierto, ahora mismo me voy a contradecir. El beneficio en 2020, el resultado neto, fue ajustado de 77 millones. Pero vamos a pegar un batacazo, que por cierto, spoiler, la mitad de esto parece que se la lleva un solo equipo, ha dicho Tebas. Y sí, ya sabemos, ¿no? ¿En quién estamos pensando? Ya podemos intuir. Ya podemos intuir, ¿no? Yo voy a decir una cosa que Juan, que todo el mundo que nos esté escuchando, Juan, su equipo de fútbol, y además no es su equipo de fútbol, su pasión es el Málaga. Es decir, que Juan en el tema Madrid-Barça es completamente imparcial, ¿vale? Aquí está analizando nada más. Yo no puedo decir lo mismo, yo no soy imparcial. Mira, Juan, hablando otra vez del ejemplo que tú has puesto de la ganadería y de los jugadores de fútbol y llevándolo a la cuenta de resultados, que decimos que al final la venta de jugadores de fútbol son ingresos extraordinarios, pero al final yo es que tengo algunos equipos de fútbol que lo estoy analizando, ¿vale? Llevo analizando tiempo para comprar. Digo, equipos de fútbol cotizados. Y a mí en concreto hay uno que me gusta mucho. Sé que el que no es uno de los preferidos de Luis García, que este hombre la verdad es que lo analiza muy bien todo el tema de los equipos de fútbol, pero a mí en concreto sí me parece una... Vamos, no quiero que suene a recomendación de compra ni nada, entre otras cosas porque yo no he hecho todavía la compra, ¿no? Pero me parece, por ejemplo, el Borussia Dortmund una oportunidad buena y precisamente lo enlazo con lo que estamos hablando de que los equipos de fútbol no es una ganadería. El Borussia Dortmund es dueño de su estadio, ¿vale? Es decir, que ahí ya tiene un activo importante. Y el Borussia Dortmund, a día de hoy, 26 de junio que estamos grabando, capitaliza 570 millones de euros. El Borussia Dortmund, aquellos que nos estén escuchando y sepan de finanzas y sepan de fútbol, tiene sobre todo dos jugadores, que son Erling Haaland y Jadon Sancho, que posiblemente los venda este verano, y solamente esos dos jugadores me extrañaría que no estuvieran en una cifra aproximada de 300 millones de euros. Estamos hablando que solamente vendiendo dos jugadores es la mitad de la capitalización, la mitad del valor total del club. ¿Vale? Es decir, que como dicen mucho los values, es decir, me estás valorando el resto de la plantilla, que tiene jugadores muy buenos, como el hermano de Hazard, Guerreiro, es decir, tiene una serie de jugadores muy buenos, Kanji, aquellos que seáis futboleros como yo, pues lo sabéis, ¿no? Y el propio merchandising del estadio, el propio nombre del Borussia Dortmund, una gestión muy buena, me la estás valorando a la mitad de su capitalización de mercado. Entonces... Lo que quería comentar es que era que efectivamente algo que es ingreso extraordinario, que es actividad extraordinaria dentro de una cuenta de resultados, en el fútbol, sobre todo en equipos cotizados, casi se convierte en lo más ordinario, porque al final es el principal activo que tienen los clubes, los jugadores, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. De hecho, parece que desde el 2015 al 2020 los resultados se han salvado precisamente por eso, porque si no, tal como estoy viendo el cuadro, los resultados sin traspaso habrían sido todos negativos. Correcto. Por lo tanto, lo que está salvando a la Liga son los traspasos que hacen pasar de pérdida a ganancia. Lo extraordinario, claro, que en cualquier otro sector es algo residual. Claro. Sí, yo es que ya os digo, en el caso del Borussia Dortmund, por ejemplo, es un tema que ahí lo tengo controlado porque digo, bueno,
cuando se anuncien los fichajes, no sé, si alguien los compra, ¿no? Lo que pasa es que hablando de eso, Antonio, ¿qué sería lo interesante a la hora de comprar y valorar un club? Que fuese un club con los ingresos ordinarios afianzados, o que se base en lo extraordinario. Porque yo entiendo a primera vista, que lo interesante sería que no dependiera de los ingresos extraordinarios. Aunque estamos viendo que son más ordinarios cada vez, esto parece un trabalengua, pero aunque estamos viendo que son más ordinarios cada vez, pero que no dependa de lo extraordinario. Es decir, un club cuya estructura de ingreso y de gasto funcione por sí sola, ¿no? Y que lo extraordinario, como su propio nombre indica, que venga a más. Y perfecto. Entonces, valorar un club porque tenga unos jugadores que puntualmente los pueda vender, hombre, por supuestísimo que hay que tener en cuenta, y sobre todo las dimensiones de los traspasos, que son enormes, ¿no? Pero que yo creo que es más, digamos, relevante que la cuenta ordinaria sea positiva, ¿no? ¿Por qué vamos a pasar a 700 millones de pérdidas este año? Precisamente porque se rompe el mercado de fichaje el año pasado con la pandemia. El verano pasado no hubo mercado de fichaje y aquí están las previsiones de la Liga, y aquí vemos el informe de las previsiones y pasamos de los 77 millones de beneficios con COVID y todo en el 2020 a 790 de pérdida. Y veníamos de unos beneficios de 224 millones en la temporada 19. De 224 millones hemos pasado a 77 y hemos pasado a 790. Al hilo de los que hablabais, el concepto EBITDA, mira, el EBITDA antes de impuestos, 400 millones y la caja que genera ahora veremos lo que el EBITDA si nos da tiempo. Yo creo que casi que no nos da tiempo. No sé si esto que dejarlo aquí para crear la expectación, pero los clubes de fútbol... Pero una pregunta por seguir un poco la historia. Juan, aquí lo que estamos hablando es de la Liga. Es decir, pregunto, ¿esto qué es? ¿La suma de todos los clubes? Sí, esto es la suma de los clubes de la primera división. Esto que tengo delante. Perfecto. Okay. Que han presentado temas esta semana. Que esto, como toda agregación de información, pues habría que ver después, porque habrá clubes que se basen más en los ingresos recurrentes, clubes como el Sevilla que se basan más en extraordinarios, etcétera. Pues esto es una suma. Sí. Entonces, por lo tanto, es una media que después habría que analizar club por club, ¿no? Casi todos los clubes acuden a los fichajes y los que no, los que lo hacen bien al final acaban bajando. El Eibar es una empresa ejemplar, no equipo, como empresa ejemplar, ya ha bajado este año, ¿no? El Eibar es ejemplar. Y entonces, ¿por qué tiene que bajar los que lo hacen bien? Y el Leganés llegó a Roberto Bayón, aquí para los que nos escuchen y Twitter, mira, tenemos a Paco 23, dos Playbook, Marc Merchan, Roberto Bayón, Manu Sánchez, que es del Español. Mira, se me ha ido lo que estaba hablando. Bueno, que estaba hablando tú estabas hablando del Leganés, que el Leganés es muy curioso. Llegó a tener 20, no sé si tuvo 20 o 40 millones en acciones del Santander. Eso es decir, cuando tú acumulas 20 millones en una empresa familiar, que también está en segunda, y tú haces las cosas bien, si yo tengo 20 millones, los guardo, porque ¿por qué voy a tirar el dinero o invertir en futbolistas que son decisiones empresariales? Otra cosa es si esa inversión en el Santander le fue bien o mal, porque yo creo que le ha ido mal. Por eso, claro, por eso fue la noticia. Por eso fue la noticia. El Leganés perdía 15 o 20 millones por una inversión que hizo en el Santander, que también es una palabra, esto es muy de finanzas, ¿no? Si te sobra el dinero, ¿por qué no se lo das a los accionistas? ¿No? Esto no se dice así. Si no tienes dónde invertir 20 millones, y si lo vas a invertir... Recomprar acciones. Y si lo vas a invertir, ¿por qué invertir en bolsa con el riesgo que tienes? Claro, pero perdonad un segundo, porque habéis hecho un concepto que me gustaría aclararlo. Habéis dicho el Eibar es ejemplar y ha bajado a segunda. Y habéis hecho como una especie como de, digamos, de causalidad que no termino de entender. ¿Por qué habéis hecho ese comentario? Bueno, el Eibar, ahora Juan que lo comente, pero yo hasta donde tengo entendido, el Eibar, su gestión económica es, digamos, antisector del fútbol. Es decir, pago los salarios, hago mi presupuesto con mi ingreso ordinario, pago mi salario, los jugadores cobran religiosamente, no se endeuda, es decir, lleva el presupuesto la rara avis dentro del sector, lo que nos parece lo normal a cualquiera que veamos empresa y demás. En el fútbol,
pues bueno, ya estamos viendo que muchas veces, y porque han puesto los límites salariales y los límites, pero que el fútbol nos vamos endeudando y es un cortoplacismo brutal. Juan, comenta si quieres el caso del Eibar. Y bueno, estamos hablando, también lo vi hace muchos años, se lo escuché a alguien, esto es la Guerra Fría, Estados Unidos-Rusia, ¿no? En los años 60 y 70 era a ver quién tenía más bombas atómicas, ¿no? Tampoco hace falta tener 200 bombas atómicas, con una ya podemos destruir, ¿no? Con 2 o 3 bombas podemos destruir el mundo, pero tenían cientos de bombas, yo más, ¿no? Una especie de Guerra Fría. La diferencia de ingresos entre la primera y la segunda división es de 90 y 10, es decir, el 90% de los ingresos se lo lleva la primera, el 10% se lo lleva la segunda. Entonces, bajar a segunda últimamente no es tan... antes era una catástrofe, ahora no hay catástrofe porque también hay unas ayudas al descenso, ¿no? Entonces, si tú intentas llevar tus finanzas de forma razonable, ajustándote a tu cifra de negocio, es decir, a los ingresos que realmente eres capaz de generar, la sostenibilidad que ahora se llama, la sostenibilidad de un equipo, de una empresa es mantenerte en el tiempo y obtener beneficios con tus ingresos recurrentes y ordinarios. Entonces, dedicarte a otra actividad que no es la tuya, o lo tienes que hacer muy bien, o directamente, pues no te dedicas a ella, o intentas fichar a pocos futbolistas, porque el Eibar también ficha como todo el mundo. Al final, también bajar es una cuestión deportiva. Bajar a primera, subir, bajar a segunda y subir de segunda a primera, como todo en la vida, es deporte, lucha. Pero gana, yo creo que ahí hay matices. Mira, yo, por ejemplo, yo me pongo a pensar, ¿vale? Tú imagínate, tú eres una empresa, ACS, y ahora tú tienes tu presupuesto y tienes tu ingreso de previsión a futuro, ¿vale? Pero tú, por ejemplo, el Eibar es un club, no es el Madrid ni el Barcelona, es decir, el Eibar 2020-2021 puede estar en primera división y 2021-2022 estar en segunda. Por el reparto de derechos que tú has comentado, de 90% 10, tú no tienes lo mismo ingreso en primera que en segunda, ¿vale? Si tú ahora tienes que fichar un jugador para 5 años o para 4 años, ¿bajo qué estimación de ingreso lo haces? ¿De que va a estar los 4 años en primera? ¿O de que existe la posibilidad de que puedas bajar y tus ingresos se reduzcan mucho? Yo creo que eso es lo que le pasa al Eibar. Que el Eibar hace presupuestos incluyendo ese escenario de que baja a segunda, que no es tan descabellado en el Eibar, ¿vale? Entonces, claro, es que esto es muy fácil. Yo, por ejemplo, imaginaros que yo me lo invento, no sé, es que no quiero recriminar a ningún club que a lo mejor también hace sus finanzas bien, pero, por ejemplo, Osasuna, yo a lo mejor ficho un jugador bajo el supuesto, como ahora ha fichado a Ante Budimir, bajo el supuesto de que, bueno, voy a estar 5 años cobrando derechos de televisión de primera. Bueno, ¿y ahora qué pasa si bajo a segunda? Es cierto que hay una ayuda, pero yo me he comprometido 5 años con un fichaje de un jugador, con una ficha de primera división. Si bajo a segunda, por mucho que esté la ayuda, tengo un problema. Yo creo que esa es la diferencia que hace el Eibar. El Eibar tiene una plantilla que perfectamente, estoy convencido de que el Eibar ha bajado a segunda y ya lo tiene presupuestado que perfectamente puede pagar esa plantilla con su ingreso en segunda. Y por eso es la relación causa-efecto que ha comentado Juan entre hacerlo bien desde el punto de vista empresarial, oye, porque es como si nosotros mañana, no sé, me lo invento, tenemos un bar y decimos, oye, vamos a poner un presupuesto con un escenario de que vuelva a haber otros brotes y demás del COVID, ¿vale? Entonces, el Eibar lo hace realmente bien, lo hace realmente académico. Ojalá todos los clubes fueran ese modelo, pero deportivamente, pues es una rémora. Yo creo que por ahí es por donde van los tiros, ¿no? Bueno, yo creo que por meter un poco de discusión en el tema, yo creo que no es una rémora, porque yo creo que si lo hace bien y estamos hablando. Otra cosa es discutir, que yo creo que también tendríamos que haberlo introducido a la hora de la cifra de ventas, ¿no? De cómo se reparte el dinero de la televisión, que yo creo que es la gran tarta que hay que explicar, ¿no? Pero que un club lo haga bien, a mí me parece que después jueguen primero o en segunda, pues es un tema deportivo, es un tema de azar, es un tema de cantera, de tamaño de ciudad, de tamaño de club, etcétera, etcétera. Hay muchas variables, ¿no? Lo que sí que no me parece nada bien, y yo me acuerdo de aquello, cuando yo seguía el fútbol más, ahora lo sigo menos, ¿no? Me acuerdo y que hubo una vez, un año, ¿no? Donde solamente había 2 clubes que habían cumplido, ¿no? Que era el Osasuna y no recuerdo el segundo. Bueno,
Bueno, y entonces a la Liga se le ocurre hacer un plan de ayudas a todos los clubes, excepto aquellos que habían cumplido. Porque como necesitaban ayuda, ahí es donde está el problema, ¿no? Porque entonces es cuando estamos pervirtiendo todo. Pero mientras que cada uno haga las previsiones que él quiera y tal, el problema es cuando vaya a bajar a segunda y no tenga que hacer una manifestación o se incremente el número de clubes en primera división para que no se queden en segunda o le ayudemos de otra manera. Oye, tú te juegas tu bajada a segunda y sabes cuáles son las reglas del juego. Y si bajas, pues allá tú y posiblemente hasta puedas desaparecer como tengas un personal muy caro para estar en segunda. Sí. Yo che, estoy completamente de acuerdo con lo que tú has dicho, que es el Eibar, quizá me he expresado mal, que una rémora a la hora deportivamente. Pero fijaros, me estoy acordando de que todos los años que el Eibar ha estado en primera, y hablo de memoria, que lo leí el otro día, tampoco quiero... Todos los años que el Eibar ha estado en primera, ¿sabéis a qué ha dedicado ese ingreso extraordinario, llamémosle, de estar en primera? Porque el Eibar, él tenía presupuestado que era un equipo de segunda, lo ha destinado y ha aprovechado todos estos años que está en primera para construir una ciudad deportiva súper buena, para remodelar el estadio, para crear... Lo ha aprovechado para crear una estructura, para crear una base. Es decir, fijaros qué buena inversión. Claro. Es que es de verdad que un club modélico. Claro, y probablemente, Antonio, el hecho Esté sentando las bases, sí. Claro, y probablemente, y voy a decir a lo mejor una barbaridad, ¿no? Pero probablemente el hecho de que este año haya tenido que bajar a segunda o que se tiene un par de años en segunda, sabiendo cuál es su posición y habiéndose reforzado estructuralmente para después aprovechar la cantera, etcétera, pues al final es la gran decisión y la buena decisión, ¿no? Seguro. Y a lo mejor, oye, que el Eibar esté en segunda, pues no es ninguna barbaridad, ¿no? Entonces, yo creo que mientras que no se metan incentivos perversos como hizo la Liga aquella vez, ¿no? O como se hace muchas veces, ¿no? De incentivar a los que lo hacen mal para guardarle la espalda. No, pues tú no incentives. Tú te la quieres jugar, juégatela, pero que sepas que si baja vas a tener un 90% de reducción de ingresos y posiblemente tal, y al final puedas incluso hasta desaparecer, ¿no? Pero bueno. Yo, si os parece, por quedarnos en un punto en concreto, porque tenemos aquí preparado varios capítulos, como hemos comentado, de la cuenta de pérdida y ganancias relacionado con el mundo del fútbol, hemos visto hasta la cifra EBITDA, ¿vale? Hemos estado hablando de lo que es, hemos estado hablando, si recapitulamos un poco, de lo que son los ingresos en una cuenta de pérdida y ganancias, y en concreto los ingresos, si son extraordinarios o no en el mundo del fútbol. Hemos visto los gastos, hemos visto que los principales gastos, tanto de una cuenta de pérdida y ganancias de cualquier empresa como de un club de fútbol, en este caso todavía más, es los gastos de personal. Y al final eso nos lleva a la primera línea de lo que es la cuenta de pérdida y ganancias, que es el EBITDA, ¿vale? Yo, si os parece, Che y Juan, para que sean pildoritas y la información, como siempre, digamos, el leitmotiv de Málaga Value, es decir, información concisa y que no dar muchos datos, sino que poquito y claro, como siempre comenta Che en nuestros cursos y demás. Podemos dejar este programa aquí. Hemos visto la primera línea de ingresos y los costes principales hasta lo que es el resultado de explotación EBITDA, porque ya lo siguiente que nos queda es ver un tema que eso nos va a llevar mucho tiempo, que es algo fundamental en toda cuenta de resultados de cualquier empresa, pero en el mundo del fútbol más, que es las amortizaciones, y ya nos daría el resultado de explotación. Entonces, si os parece, este capítulo le ponemos pérdida y ganancias 1, ¿no? Che, ¿tú quieres hacer un inciso? Sí, no, a mí me gustaría terminar, me parece muy bien parar en este momento para seguir después con la cuenta de resultados, pero por seguir poniendo el ejemplo y para que vayamos poniéndole cifras, porque yo creo que así vamos viendo de qué va esto de la cuenta de resultados. Podríamos que Juan nos diga en 2 minutos, y ahí cortamos, cuáles son las ventas del Real Madrid, cuáles son las ventas del Barcelona y cuál es fantástico. La cuenta de los resultados de explotación de uno y de otro. Y ya empezamos ahí a ir viendo diferencias, las magnitudes, de qué estamos hablando, en fin, y le vamos poniendo nombre a las cosas, ¿no? Fantástico. Y ya el próximo capítulo seguimos la línea de cuenta y resultados y vamos quitándole gastos. Fantástico. Juan, todo tuyo. Venga, importe neto de la cifra de negocio en 2020 del
La cuenta de resultados de Madrid y Barcelona relativamente son parecidas. Es que son dos grandes empresas, dos monstruos. Cuando hablamos de la Liga, tenemos que hablar de los otros 18, que tengo mis datos, y de los dos grandes. Entonces, la gran diferencia de estos dos grandes equipos lo veremos en el balance. La cuenta de resultados, bueno, ya se empiezan aquí. Con lo que voy a contar, empezaremos a intuir por qué un balance es bueno y por qué un balance es tan malo. ¿La tienes en la Excel, Juan? ¿La tienes en la Excel? Sí. Digo porque cambie la pantalla para que la veamos nosotros también. Perfecto, gracias. Cuenta de ingresos, importe neto de de negocios del Fútbol Club Barcelona, 708 millones. Evidentemente, con la COVID, 15% menos que el año pasado, que el año anterior, que fueron 836. 15% menos en la temporada 2019-2020. Se queda el Barcelona en 708 millones. El Madrid, en 2020, factura menos que el Barcelona, 692 millones. Sin embargo, también facturaba menos en 2019 el Madrid. Pero baja menos. La caída de ingresos, efectivamente, es del 8%, solo del 8%. Me voy a ir al concepto. Pues mira, ya ahí la caída nos da un dato. Nos da un dato. Vemos que tenemos un Barcelona que factura o facturaba más que el Madrid, que baja un 15%, y un Madrid que facturaba 80 millones menos, pero que ahora prácticamente la diferencia son 18, me parece, o 16. Es decir, que ha bajado menos y casi que se han asimilado. Bueno, son prácticamente los dos alrededor de los 700 millones. Perfecto. No hemos explicado el EBITDA, ¿vale? Pero eso tenemos que empezar con el EBITDA. Mira, los gastos de personal, aquí está todo, el desglose lo tengo más abajo. Como hemos dicho antes, 487 millones tiene el Barcelona de gastos de personal. Aquí está Messi, que gana 100 y pico millones al año, ¿no? Solo. Gastos de personal, 487. El Real Madrid, 411. Vemos que paga menos personal el Real Madrid que el Barcelona. Luego, por tanto, un 59%. Esto y el resto de gastos de explotación hace que, mientras el EBITDA se está... un momentito que me quedo sin batería. Mientras que el EBITDA, el resultado bruto de explotación antes del traspaso, en el Barcelona se quedan 19 millones, el Madrid tiene 50 millones. Hablamos, ojo, de 30 de junio del 2020. 30 de junio del 2020. Para que no líen las cifras. Estamos hablando de las últimas cuentas publicadas por ambos clubes en sus respectivas páginas web. Porque cuando hagamos mención a 2021, 30 de junio del 2021, lo que haremos son estimaciones, previsiones. Previsiones, y las cuentas estarán en diciembre. Entonces, estamos hablando ya de 50 millones frente a 19, hay una gran diferencia. En términos porcentuales, el 7,2% de beneficio bruto sobre las cifras de negocio, frente a el 2,7%, solamente el 2,7% que tiene de EBITDA para el resto de gastos. Fijaros que con 19 millones de EBITDA el Barcelona, solo de intereses, gastos financieros, no del principal, solo de intereses, pagó 29 millones de euros. Es decir, el Barcelona aquí ya vemos que en 2020 por fuerza se ha tenido que endeudar solo para pagar intereses con el banco. Wow. Solo para pagar intereses con bancos. En las consecuencias que Barcelona el año pasado perdió 97 millones de euros. El año pasado perdió 97 millones cuando el año anterior, como todo el boom, ¿no? Todo el equipo normal de la liga ganó 4,5 millones, pero consecuencia de no reducir lo suficiente los salarios, los gastos de amortización, que son 174 millones de euros al año 2020, 174, al final perdió 97 millones frente al Madrid, que no se quedó igual, 300.000 euros de beneficio. Sí. Comenta. No, lo decía por no seguir haciendo spoilers de los siguientes episodios. Vamos a quedarnos con el EBITDA, vamos a quedarnos un titular. Yo pondría mi titular. Mi titular sería, si bajas un poquito la pantalla, Juan, mi titular sería que prácticamente tienen el mismo importe de ventas, prácticamente, o 692 millones Madrid, 708 Barcelona, pero alrededor de los 700 millones, que la gran diferencia en el EBITDA es los gastos de personal, mientras que el Barcelona dedica el 69%, el Madrid dedica el 59%, y como resultado de eso, el EBITDA del Barcelona se queda en 19 millones, que sería un 2,7%, mientras que el Madrid consigue 49 millones, que es un 7,2%. Yo creo que esa primera línea que hemos puesto ahí, con los dos ejemplos, Madrid y Barcelona, y ya vamos viendo cómo se van ladeando los
las cuentas de resultados. Y que no solamente es una foto de un año por el COVID, que se le puede echar la culpa al COVID de muchas cosas, sino que esto ya era recurrente de años anteriores. El mayor porcentaje de gasto de personal ya venía de años anteriores. Bueno, pues me parece, como hemos comentado antes, que es el momento justo para quedarnos aquí y después ir bajando en esa cuenta de resultados donde vamos a ir siempre explicando el concepto y trasladando ese concepto al mundo del fútbol, ¿vale? Yo creo que lo vamos a dejar aquí y sí, Juan, cuando nosotros publiquemos el episodio, cuando tú puedas, hazle sobre todo estos gráficos, ve poniéndolo, lo vamos poniendo en el hilo de Twitter y si eso lo ponemos también en iVoox, porque yo creo que es importante, lo hemos ido nombrando nosotros, ¿no? Las cifras la he ido remarcando, pero bueno, que sirva también de consulta para que todos los oyentes tengan el mismo soporte gráfico que hemos tenido nosotros, gracias a ti, en la elaboración del episodio. Lo tengo que preparar, lo tengo que revisar, lo tengo que repasar y... Bueno, pero vamos, tampoco hace falta, si es simplemente para que ellos lo tengan de consulta. Si os parece, nos emplazamos aquí, ¿vale? Y continuamos con la cuenta de pérdida y ganancia con las siguientes líneas en el siguiente episodio. ¿Vale? Che, Juan. Gracias. Muy bien. Esperemos que ya con Quique recuperado, que lo hemos echado de menos. Sobre todo la parte que Quique nos hubiera dado el contrapunto bueno es que como él es menos versado en fútbol, lo hubiera hecho comparaciones, digamos, más del mundo de las finanzas, no más del mundo empresarial. Aunque os quiero decir que, lógicamente, aquel que como con todos los negocios, el que más sepa del negocio, mejor analizará las cuentas, ¿no? Porque claro. Juan, por ejemplo, ha hecho un comentario ahí que me imagino que todo el mundo tiene en mente, pero que yo, por ejemplo, cuando estaba hablando, pues tampoco había caído expresamente, pero cuando ha dicho el gasto de personal en Barcelona, 487 millones, 69%, pero no olvidemos que ahí está Messi. Claro, es que, y eso puede ser coyuntural, aunque lleva ya muchos años de coyuntura, pero puede ser coyuntural y después eso se puede cambiar, ¿no? En fin, pues nada. Bueno, empezamos con Messi, me lo apunto aquí porque esta semana ha salido una noticia tremenda sobre Messi. Sí, bueno, lo voy a decir, vamos a acabar bien. 326 millones a pagar en 10 años. Contrato por 3. Eso es un fraude de ley. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Y bueno, y si es un contrato de 3 años por 326 millones, ya podemos deducir lo que gana anualmente. Y no sé si hay ahí descuento o no. A pagar en 10 años. Uf, esto se pone emocionante para la semana que viene. Ahí está. Muy bien. Fantástico. Dejamos ahí ese dato para crear un poco de incertidumbre, un poco de hype, ¿no? Para que nos escuchéis el siguiente episodio. Juan, muchas gracias. Como siempre. A vosotros. Che, un abrazo. Igualmente a los dos. Hasta luego. Chao. Adiós.